Lo que muchos no saben es que invertir en bienes raíces es el secreto de los millonarios y es el sector donde más millonario ha generado en el mundo. Cerca del 90% de ellos se hicieron a través de los bienes raíces. Yo soy Tito Cotes, entrenador y mentor financiero, y en este canal vamos a hablar de cómo establecer un plan de inversión a largo plazo para lograr tranquilidad financiera. Y en este video te voy a revelar las 5 razones del por qué los millonarios terminan invirtiendo en bienes raíces. Mira, hace pocos días recibí una llamada de un corredor de seguro, donde me estaba motivando, me estaba mostrando una inversión. Y lo que más me llamó la atención de él es que me decía que era una inversión cero riesgos. Y empezó a contarme, hoy el mercado inmobiliario estaba, digamos, con unas dificultades bastante grandes por el tema de la pandemia y que se veía que posiblemente venía una burbuja inmobiliaria. Entonces trataba como de venderme esa idea. La pregunta que le dije fue: ¿y dónde estás en estos momentos? Me dijo: no, estoy aquí en mi casa. Y la empresa aseguradora donde tú trabajas tiene oficinas. Me dijo: claro, sí tiene oficinas. Tiene la sede principal en Estados Unidos y tiene oficinas alrededor del mundo. Y yo lo que le dije fue: ¿y qué crees que es tu casa y las oficinas de la empresa donde tú trabajas? Me dijo: ¿cómo así? Yo dije: son bienes raíces. Los inversionistas precisamente eso es lo que buscan, que le paguen alquileres y generen beneficios de la propiedad por las ganancias o por el rendimiento de esa propiedad. Y precisamente esos son los beneficios que ven los millonarios con los bienes raíces, que tienen ventajas fiscales, tienen excepciones tributarias, beneficios en impuestos, reducción de impuestos, pueden utilizar el apalancamiento, generan flujo de caja, tienen apreciación de capital. O sea, son múltiples los beneficios que tienen este tipo de inversiones en el sector inmobiliario. Entonces, esa conversación empezó a, digamos, que ir un poco mal, porque esa persona trataba de venderme la idea que lo mejor era comprar un seguro y que los bienes raíces no era una buena inversión. Y lo que estamos viendo realmente es que todos los millonarios en el mundo terminan invirtiendo en bienes raíces. Por ejemplo, el primer millonario que tuvo Estados Unidos en 1840, John Astor, que siendo carnicero, siendo una persona que vendía pieles, terminó colocando todo su capital en bienes raíces. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Nueva York estaba creciendo y los excedentes de su negocio empezó a colocarlo en ese tipo de inversiones, y se dio cuenta que Manhattan estaba creciendo y los alrededores de Nueva York. Inclusive lo titularon como el propietario de la ciudad, le dieron como ese título. Entonces, por eso te voy a revelar hoy 5 razones del por qué todos los millonarios terminan invirtiendo en bienes raíces. El flujo de caja. Mira, flujo de efectivo. Esto es lo que persigue todo inversionista, que su inversión genere un ROI, un retorno a la inversión. Entonces, ¿qué es un flujo de caja? Es la diferencia entre los ingresos de la propiedad, o sea, en el caso de los alquileres, ese ingreso de los alquileres o de los arriendos, y los gastos de esa propiedad. ¿Gastos como cuáles? Gastos como la hipoteca, gastos como el mantenimiento, etcétera. Todo lo que genera esos gastos de esa propiedad. Y el flujo de efectivo se va fortaleciendo a medida de que se va pagando esa hipoteca. O sea, y se incrementa el capital. Deducción fiscal. Entonces, se aprovechan también de las exenciones y deducciones de impuestos, deducciones fiscales, y pueden, en la propiedad inmobiliaria, todos los gastos que se generan en la propiedad son deducibles, pero también aquí hay algo muy importante, que es la depreciación del inmueble. Décadas
tú puedes aprovecharte de esa depreciación y cada vez pagar menos impuestos a medida que el tiempo va pasando. Y también en el tema de las declaraciones de renta o las declaraciones de impuestos, tú puedes incluirle o deducirle esos gastos o costos que genera esa propiedad. Entonces vas a pagar menos impuestos que cualquier otro tipo de inversión. Por eso todos los millonarios quieren pagar menos impuestos y lo hacen a través de los bienes raíces, que es muy importante, es la apreciación de capital. Y básicamente, ¿qué es la apreciación de capital? La revalorización de la propiedad o la plusvalía. Entonces, ganan dinero a través de los alquileres de esas propiedades. Ahí les genera el flujo de caja y empiezan a generar ingresos. Pero también por la plusvalía o la apreciación de esa propiedad también aumentan el patrimonio, el capital de ellos. Y fíjate, algo muy importante con la apreciación de capital, que todos los bienes raíces incrementan naturalmente por la inflación, tanto la apreciación de capital como el alquiler o el arriendo, porque todos los contratos de arrendamiento están indexados por la inflación. El apalancamiento. Y ese apalancamiento inmobiliario específicamente es el uso de instrumentos financieros o de capital, o sea, los préstamos básicamente que se generan ¿y esto qué hace? Hacen un aumento del rendimiento de esa inversión. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona coloca solamente un porcentaje pequeño, dígase de un 5 o un 20% de esa propiedad que quiere comprar para hipotecarla, pero se aprovecha del 100% de esa propiedad que compra. Entonces, eso es lo que le llamamos apalancamiento. Entonces, también es importante decir que la inflación también genera de alguna forma, ayuda a que ese apalancamiento se dé. Cuando tú sacas créditos y la inflación se dispara, sencillamente tú empiezas a pagar menos, ¿sí? Porque ese porcentaje de inflación se descuenta con la tasa de interés del crédito. Muchos empresarios optan por comprar sus locales comerciales donde operan sus almacenes y negocios. Así como Astor una vez se cansó de ser carnicero y comercializador de pieles, optó por invertir en el negocio del sector inmobiliario. ¿Él qué hizo? Vendió esos negocios, ese negocio de carne, el negocio de pieles, y tomó la decisión de meter todo ese capital en lo que son bienes raíces. Eso le permitió ser el primer millonario de Estados Unidos en 1840. Y fíjate qué sucedió con él, que optó por enfocarse en un sector creciente en Nueva York y Manhattan y vivir de la renta y dejarle a su familia un legado, un imperio multimillonario en bienes raíces. Y precisamente también el que hizo, aprovechó la crisis en Estados Unidos, tanto de inflación, y una de las razones que estos millonarios tienen para terminar invirtiendo en bienes raíces, así como lo hice yo también, que en el 2016 también tomé la decisión de vender el negocio y colocar todo ese capital en locales comerciales que me generaban renta y que me permitió alcanzar la libertad financiera y hoy poder vivir también de los bienes raíces. El 80% de los ingresos pasivos que tengo provienen de ese sector de los bienes raíces. La cobertura de inflación. La inflación, digamos que es la relación entre el crecimiento del Producto Interno Bruto de un país y la demanda de los bienes raíces. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se expande la economía, cuando crece la economía, crecen el número de negocios, crecen el número de personas que están buscando un alquiler y también empieza a aumentar el precio o a revalorizarse también los bienes raíces. Por tanto, los bienes raíces tienden a mantener el poder adquisitivo
¿Por qué? Porque gran parte de la presión inflacionaria la pagan los inquilinos. Y también esa presión inflacionaria lo que hace es la apreciación de ese bien raíz. Entonces, sencillamente, invertir en bienes raíces es una inversión inteligente. ¿Por qué? Porque vas a tener varios beneficios. Uno de ellos, vas a tener flujo de caja, flujo de efectivo. Vas a tener también unos beneficios en lo que tiene que ver con el tema de impuestos. Vas a poder tener el apalancamiento inmobiliario. Y una de las cosas importantes también es que te vas a poder aprovechar de la inflación. Quiero invitarte a ver el video. Comprar bienes raíces puede ser tu peor pesadilla.